Sigamos siendo locos, madres y abuelitas de Plaza de Mayo, gentes de pluma y de palabra, exiliados de dentro y de fuera. Sigamos siendo locos argentinos. Sigamos lanzando las palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo. ¡Queremos nuestros hijos! ¡Queremos nuestros hijos! ¡Queremos nuestros hijos! ¡Queremos nuestros hijos! En tiempos en que las manifestaciones estaban absolutamente prohibidas y habían sido desterradas de la escena política argentina, un pequeño grupo de madres desaparecidos dio un paso inesperado para el poder dictatorial. Se instaló en la Plaza de Mayo a denunciar el terrorismo de Estado. Nosotros lo que hacíamos era quedarnos en la plaza, pero realmente no teníamos cómo. Por eso empezamos a inventar cosas. Esto que de nosotros tratar de que cuando le pedían el documento a una persona, a una madre, cuando terminaba la marcha o lo que podíamos hacer pocos minutos, el policía venía y le pedía el documento a la madre más tímida, la que venía el primer día. Le sacaba el documento y claro, esa madre se moría de miedo, después no quería volver. Entonces un día dijimos, no, mira, cuando le pide el documento a uno le damos todas. Y en aquella época tenían un digicón en los autos, ¿no? La gente no sabe qué digicón ahora con todo lo fantástico que hay ahora, pero bueno, era un aparatejo y tenían que meter documento por documento. Entonces en vez de 3 minutos de quedarnos en la parada nos quedamos media hora porque el tipo tardaba un montón en pasar cada documento. Pero ya no era de una. Ya eso nos hacía cada vez más unidas, porque ya no era de una, era de varias. Entonces un día que le dimos como 300 documentos, el tipo se hartó, dijo, basta, ¿qué vamos a hacer? Con estas minas no podemos. Entonces nos empezaron a llevar presos. Y sí, otra vez de a una. Y nos encerraban en una celda con un muerto, nos rigoreaban, y también decidimos ir todas presas. Cuando iba una, teníamos, todas las que nos animábamos, teníamos que ir presas. Recuerdo una gran manifestación que hubo acá, se llevaron mucha gente. Y estaba Azucena esa noche también en la manifestación, en la detención de tanta gente. A mí me tocó la comisaría quinta y los servicios de inteligencia son los que tomaban declaración. Me tocó a mí primero Azucena y me dijo, él quería saber quién me mandaba, a quién buscaba y quién era mi hijo y quería información. Y entonces en un momento le digo, mire, que si a usted lo hubieran llevado, como a mi hijo, porque su hijo quizás tenía ideas y por ese motivo se lo llevaron. Entonces era un militante quizás, y lo llevaron, y su madre estaría tan desconsolada y dolorida como yo, y caminaría de mi brazo buscándolo. ¿Y a usted qué le parece? Le fastidió tanto que me dijo, váyase que ni la quiero ver. Con la sola estrategia de persistir para ser vistas por Argentina y por el mundo, las madres continuaron jueves tras jueves yendo a la plaza, y cada semana eran más y más. Lentamente comenzaron a transformarse en uno de los obstáculos más difíciles de enfrentar para el autodenominado proceso de reorganización nacional. Era como todos los años en Luján, el Día de los Derechos Humanos, pero el Día del Estudiante. Se había dicho, en Luján está la famosa misa con los obispos, y este día va a ir mucha gente a pie, con buses, en vehículos. ¿Por qué no vamos las madres y nos presentamos en alguna forma? Porque van a estar todos los sacerdotes, obispos, dictando presentes en esa misa. Entonces una madre dijo,
¿Cómo nos reconocemos? Como nos llamábamos por el nombre nada más, o el sobrenombre, no nos conocíamos, ni sabíamos dónde vivían. Nadie podía caminar, o algunas no podían caminar, desde San Cayetano a Luján. Entonces, mira, yo voy a entrar en Rodríguez, yo voy a entrar en Moreno. Cada uno tomaba el tren y se bajaba en un lugar o caminaba. Pero ¿cómo nos encontrábamos? Ya habíamos empezado a trabajar en grupo, ya éramos un grupo. Y para que nos vieran, si no, sos invisible. Y entonces dice, bueno, podemos llevar un moño, un bastón con un moño. No, porque rojo no se ve, azul no se ve. Una dijo, bueno, un pañuelo blanco. Y una dijo, no, un pañuelo no, un pañal. ¿Tienen un pañal guardado de los hijos, que antes no eran descartables? Y todas teníamos uno, así que el primer pañuelo fue un pañal. Como cada año, el 9 de octubre de 1977, se realizó la peregrinación a Luján. Aquel evento organizado por la Iglesia Católica se había transformado en una de las pocas circunstancias en que, aún bajo la dictadura, se concentraban miles de personas. Usar un pañal a modo de pañuelo en la cabeza era la manera de reconocerse entre las madres en medio de la multitud. Y este sería el reconocido símbolo de enorme poder significante que las distinguiría para siempre. Y después de un tiempo se empezó a decir, la gente que iba por esos lugares cerca de Luján decía, esas mujeres del pañuelo blanco que gritaban por sus hijos. Porque claro, en toda la marcha de Luján se hablaba, se rezaba todo el tiempo, nada más que yo, por el Papa, por los curas, por los obispos, lo menos. Entonces nosotros empezamos a gritar, a rezar fuerte y a pedir por los desaparecidos. Y ahí no nos acompañaba nadie, pero nos tenían que escuchar. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. La presencia de las madres ya era un hecho evidente, no solo para el poder, sino para muchos sectores de la sociedad argentina y en especial para uno de los sectores que más preocupaba a la dictadura, los corresponsales extranjeros. Esos periodistas que escapaban a la censura o la complicidad interna de los grandes medios de comunicación podían transmitir lo que la dictadura quería evitar que trascendiera. Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. Uno de esos periodistas era el francés Jean-Pierre Bousquet, quien llegó a la Argentina en 1975 como corresponsal de la agencia France Press. Yo hablaba mucho con los militares porque estaba acreditado ante el ejército, porque esto se hizo antes del golpe. Y tenía contactos porque era la sede donde se podía tener noticias. Y a menudo charlaba con ellos de las madres, de las locas. Ellos las llamaron locas. Y ellas se quedaron con este título. Pero hablaba con ellos y siempre me preguntaban, ¿pero por qué te interesas a estas mujeres? Y si no son nada, no, son cuentos, no existen realmente. Y yo en esto tuve siempre una postura muy sencilla. Le decía, mira, yo no sé si son nada o no, pero existen, manifiestan en Plaza de Mayo regularmente, preguntan, ¿y por qué no contestan? Bousquet no daba crédito a la respuesta de los militares, ya que había tomado contacto con decenas de familiares de desaparecidos que lo habían ido a buscar a su lugar de trabajo para contarle cómo los grupos de tareas habían arrasado sus casas, llevándose secuestrados a sus hijos, que entonces estaban desaparecidos. Un coronel me dijo, pero estas mujeres son locas de mierda, para decirte cómo fue la cosa, con toda la bestialidad. Y cuando regresé de esta entrevista, encontré a algunas de las madres, les dije, bueno, miren, ellos adentro dicen que son locas. Y una me contestó, ¿somos locas? Sí, posible, probable.
locas de rabia, locas de angustia por lo que está pasando con nuestros familiares. Y bueno, si son locas, quedamos con el título, somos las locas de Plaza de Mayo, pero que nos contesten. Miente, hace 2 años que estamos así. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. ¿Qué? Que muestren la cara y digan por qué. ¿Dónde están? No deben saber dónde están. No que los liberen. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? Nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. En realidad nosotros, ni bien empezó a salir en los medios, que las locas de Plaza de Mayo estaban otra vez en la plaza, empezamos a decir que sí, estábamos locas de amor, de pasión por buscarlos, de querer a nuestros hijos, y que no nos importaba que nos llamaran locas. Éramos locas de dolor, locas por la pérdida de nuestros hijos. Tenían razón. Y más de una vez nosotros decíamos, somos las locas. Cuando los militares comprobaron que eran estas mujeres las que estaban desbaratando el plan secreto para perpetuar la dictadura, la táctica para atacarlas cambió. Ellos, que habían montado el aparato terrorista más siniestro de la historia argentina, estaban perdiendo la lucha contra esas mujeres. ¿Cómo podía ser? Tenía que haber detrás de ellas alguna organización política considerada por ellos subversiva que las condujera. Por eso había que encontrar ese contacto. Fue esta la razón por la que el almirante Emilio Macera elaboró una estrategia de infiltración al grupo de madres y mandó al capitán Alfredo Astiz para llevarla a cabo. Nosotros lo conocíamos con el nombre de Gustavo Niño Vela. Él se había infiltrado en el movimiento de madres de Plaza de Mayo con ese nombre. Nos dijo que tenía un hermano desaparecido. Lo único que realmente fue verdad era que residía en Mar del Plata. Este joven merodeaba a las madres, se granjeó la simpatía de las madres, porque era muy simpático, muy cordial, pero a quien más controlaba era Azucena. Astiz, en cuanto vio que Azucena era la que nos movilizaba, se pegó a Azucena como una estampilla. Y la gente creía que era hijo de Azucena porque se parecía mucho. Por eso no nos cabe ninguna duda que fue el gestor de los hechos que ocurrieron, porque había identificado en Azucena una mujer de mucha fuerza. Ella era la que nos daba a nosotros ánimo, la que sabía equilibrar todos nuestros desequilibrios de esos momentos, y evidentemente con mucha astucia él la había catalogado. Lo mismo que a las otras 2 madres, eran muy decididas, eran mujeres fuertes, que nos ayudaron mucho. De Azucena, de Mari y de Esther, que eran las 3 madres que más sabían. Azucena porque tenía una práctica política, de sindicato, de familia peronista, de ser de Vita. Esther Balestrino de Cariaga porque venía de la lucha revolucionaria de Paraguay, tanto que nosotros no sabíamos, para ella nos dijo que se llamaba Teresa. Nosotros no sabíamos cómo se llamaba, ya venía con un nombre falso. Y Mari Ponce, que trabajaba con la Iglesia del Tercer Mundo de la Iglesia de Santa Cruz. A pesar de su cercanía al movimiento, Astiz no pudo encontrar al supuesto cerebro subversivo detrás de las madres. Sencillamente porque no existía. Es por eso por lo que la dictadura empezó a concebir un nuevo plan que golpearía en el corazón mismo del movimiento. El 8 de diciembre estábamos en la casa de Emilio Miñones juntando las firmas y la plata para hacer la solicitada, llevarla al día siguiente al diario La Nación. Nosotras estábamos reunidas en la casa de Emilio y Chela. Iba a salir la primera solicitada con los nombres en La Nación.
y nos llaman y nos dicen que en Santa Cruz ya estaba la gente que había juntado un dinero, que fuéramos a buscarlo. Entonces se levantan 3 madres, Quita Chidíchimo, María del Rosario Cerruti y Ketty Newhouse, y se van. Alrededor de las 6:30 llegué al jardín de la iglesia y hablé con la señora María Ponce de Bianco y la hermana Alice Tomón en la puerta del jardín de la iglesia, que está por la calle Estados Unidos. Allí permanecí alrededor de media hora, 1 hora, hablando con ellas. Y Esther salió delante mío con una señora y a los 5 metros de caminar veo que la agarran de un brazo, la tiran para un costado y yo salgo voy caminando con Beatriz de Neuhaus y nos tiran contra la pared y nos dicen sigan, es un operativo por drogas. Vi a la señora Cerruti que levantaba los brazos, la habían puesto contra la pared y me dijo, me llamó por mi nombre, me dijo, Ketty, nos llevan. Por una fracción de segundo yo pensé que nos acercaban a nuestro domicilio, pero pude ver al girar mi vista hacia la izquierda que había un hombre armado con una pistola ametralladora, muy corpulento. A mí me dio la sensación de que habían sido golpeadas posiblemente en el estómago, porque no gritaban. Solamente sentía a la señora de Cariaga que decía ¿por qué? ¿Por qué? Dijo 2 veces, muy despacito. Y quedamos las 3 madres, nos agarramos del brazo y seguimos caminando hasta la esquina donde está la entrada de la iglesia. Salía toda la gente porque era una misa importante. Llegamos, tomamos un taxi en Independencia. Ellas se bajaron en 11 porque se iban para Ramos Mejía. Yo seguía a la casa de Emilio Miñón a decirles lo que había pasado. Como a las 2 horas, yo no sé cuánto. Vuelven, pero estaban desfiguradas, demudadas, un susto, una cara, no podían hablar. Rosario decía, se las llevaron. El golpe que se preparó para el 8 de diciembre de 1977 tenía como objetivo principal hacer desaparecer a Azucena Villaflor, Mari Ponce y Esther Balestrino de Cariaga. Y, como objetivo secundario, impedir la publicación de la solicitada prevista para el 10 de diciembre, que exigía a la Junta Militar una respuesta sobre el paradero de los desaparecidos. Seguimos el trabajo de nombre por nombre, si estaba bien, si no estaba 2 veces. Seguimos haciéndolo. Y de pronto Azucena estaba enfrente de la mesa mío. Creo que estaba parada. Y dice, si a mí me pasa algo, ustedes siguen. ¿Me han entendido? Ustedes siguen. Nos despedimos con Azucena en Florida, en Diagonal, y ella me regala la poesía de Hagamos un trato de Benedetti. Y como ella había estado buscando para poner el documento, que a cada rato teníamos que llevar a la comisaría acá y allá, yo le compro uno de esos y nos cambiamos y decimos mañana nos vemos. Y porque ya habíamos estado discutiendo, porque yo decía, bueno, vamos a buscar a las madres, porque ya se habían llevado 2 madres el día antes de Santa Cruz. Y Azucena dice, no, ya lo están buscando otros, nosotros tenemos que hacer la solicitada sí o sí, porque ellas se la llevan por esta solicitada, dice. ¿Nosotros cómo nos vamos a quedar en la casa? Digo, no, pero ir a buscarla. ¿Hacia dónde la vas a ir a buscar? Me dice, ¿puedes dejar que ya la están buscando los abogados? Nosotros terminemos con la solicitada. Y cada vez que íbamos, primero tuvimos que cambiar la plata, después llevamos los nombres, tuvimos que volver para atrás. Y los tipos decían, si no está acá a las 8 de la noche, no sale. Y el compromiso era con un montón de gente que iba a salir, que estaba en espacio. Así que bueno, nos despedimos y a la mañana cuando Azucena va a comprar el diario para ver la solicitada, se la llevan a ella de la esquina de la casa. El día 8 a mi mamá la llaman por teléfono, habla con alguien y se pone mal. Pero yo no le di mucha bolilla.
El día 9, viernes 9, fue un día raro en mi casa, fundamentalmente con mi mamá, ¿no? Se fue, se volvió a ir. La vi rara, estaba rara, tenía los ojos vidriosos, llorosos, estaba más tensa que de costumbre. Entonces le pregunté, mamá, ¿qué te pasa? Y me dijo, nada. Y le digo, mamá, no me digas nada, algo te está pasando, estás rara. Entonces mi mamá me dijo, lo que pasa es que se llevaron a 2 madres y a una monja de la iglesia de Santa Cruz. Y no sé cómo decírselo a tu papá. Era muy temprano, ese sábado había salido la primer solicitada en el Diario de la Nación con nombre, apellido de los que estaban siendo secuestrados, que estaban siendo buscados por sus familiares. Y mi mamá había ido a comprar otra vez el diario porque justo en la solicitada que había comprado había una mancha de tinta y había ido a comprar otro diario para ver si se leía mejor. Entonces me golpea la puerta del cuarto y me pregunta, nena, ¿qué querés comer? ¿Carne o pescado? Y yo le contesto pescado. A mí me gusta más el pescado, entonces dije pescado. Y mi mamá me dijo, qué suerte, así me voy a Mitre y compro otro ejemplar del diario. Bueno, esa fue la última vez que yo vi a mi mamá, ¿no? Ellas, que suplicaban saber si sus hijos estaban vivos o muertos, que eran madres y que, como tales, habían salido de sus casas impulsadas por la más terrible de las incertidumbres. Ellas, que se sentían expresión del grito más elemental y humano, ya entonces no estaban a salvo. Y ahí fue un desbande. Fue un desbande porque nadie quería volver a la plaza. Al jueves siguiente nadie quería volver a la plaza. Y hubo que como volver a empezar, ¿viste? Casa por casa, madre por madre. Si ahora tenemos los hijos y las madres desaparecidos. Y pensamos enseguida, ahora vienen por nosotras. Nos preparamos. Teníamos que ganarle la batalla a ellos, ¿no? A los milicos. Y no subir a la plaza era como haber perdido. Y pensar que las compañeras habían dado la vida por esa solicitada era complicado. El jueves siguiente vamos a la plaza. Entramos 30 madres. Había muchas alrededor, familiares también que habían ido para ver qué pasaba. Pero todos se habían quedado afuera para avisar a alguien si nos llevaban, no sé yo. El miedo era terrible. Y ese primer día fueron muy pocas madres, porque vino la policía con perros, con gases, se puso en los árboles, ¿viste? Para amedrentar. Y algunas madres que venían se quedaron en las esquinas, no se animaron. Y unas pocas subimos a la plaza. ¿Cómo sería regresar a la plaza sin Azucena? ¿Qué peligros implicaría permanecer en ese lugar, a la vista de la policía que estaba al acecho? ¿Qué sentirían esta vez si las volvían a seguir, como tantas veces, al volver a sus casas, después de lo que había sucedido? Eran preguntas que surgían del miedo y del vacío. Pero el jueves 15 de diciembre, apenas 5 días después del secuestro de Azucena, 30 madres entraron en la plaza.